La Tierra, un viejo planeta de 4.500 millones de años, todavía en evolución. Así como sus continentes se mueven y se chocan, los volcanes entran en erupción y los glaciares crecen y se hunden. La corteza terrestre se esculpe de formas muy numerosas y fascinantes, dejando tras de sí un rastro de misterios geológicos. En este capítulo investigamos una fuerza increíble que moldea la Tierra. Es de origen extraterrestre y no ocurre durante millones de años, sino en apenas unos segundos. Es una fuerza causada por el enorme impacto de los asteroides, rocas gigantes que provienen del espacio. La investigación de los impactos de asteroides ha proporcionado a los científicos una idea de cómo se formó el universo, proporcionando una ventana al antiguo pasado del planeta Tierra. Así se hizo la Tierra. Asteroides. Hay un enorme agujero en el desierto de Arizona, 56 kilómetros al este de Flagstaff. Es gigantesco. Mide 1.200 metros de diámetro y 160 de profundidad. Dentro de él podría caber el monumento a Washington. El misterio contra el que luchaban los geólogos a finales del siglo XIX era ¿cómo se ha formado? Todos estaban de acuerdo en que solo una fuerza masiva podría haber creado tan gran abismo. Pero ¿cuál era esa fuerza? La teoría más probable era que una explosión volcánica había arrasado el terreno. Los científicos ya habían descubierto antes cráteres de un tamaño similar en zonas volcánicas. Pero Grub Gilbert, geólogo jefe en el Servicio de Inspección Geológica de los Estados Unidos, tenía otra idea en mente. Una que le llegó después de observar los cráteres en la Luna a través de su telescopio. Vio varias similitudes entre los cráteres de la Luna y el misterioso agujero del desierto de Arizona, lo que le llevó a especular que el cráter del desierto lo había creado el impacto de un asteroide. Pero esto era solo una teoría. En aquel momento, nadie había probado que ningún cráter de la Tierra lo hubiera causado un asteroide. Así pues, Gilbert decidió viajar en 1822 al misterioso cráter de Arizona. Se preguntaba si podría tener un origen basado en el impacto o por el contrario era de origen volcánico. Tenía esas dos hipótesis y quería comprobarlas. Gilbert asumió que si el cráter lo había creado un asteroide, tendría que encontrar una gigantesca roca alienígena en el centro, pero no había ninguna. Sin embargo, vio lo que pensaba, que eran signos de que la causa podría ser un volcán. Cuando Grub Gilbert llegó allí, se dio cuenta de que aquel agujero en el suelo tenía relación con algunos picos volcánicos que había más lejos. Se pueden ver al fondo desde el borde del cráter o un poco más lejos. Creo que inmediatamente tuvo la seguridad de que se trataba de un origen volcánico y no de uno meteórico. No muy lejos del misterioso cráter, Gilbert encontró otro enorme agujero muy parecido. Cuando lo vio, afirmó que se trataba de un tipo de cráter volcánico bastante raro llamado maar. Sabía que 4 años atrás, en Japón, los científicos habían presenciado la formación de un maar después de que tuviera lugar una enorme explosión subterránea de vapor. El cráter resultante se parecía al enorme agujero que Gilbert había encontrado en el desierto de Arizona. Se producen cuando el magma basáltico se alza a través de la corteza terrestre, encuentra agua subterránea y crea una explosión de vapor que produce un cráter como el que tengo detrás. Por misterioso que parezca, los dos cráteres casi idénticos estaban a solo 80 kilómetros uno de otro en el mismo desierto. Se sabe que uno lo había causado una explosión subterránea de vapor. Debido a su proximidad, Gilbert concluyó que el misterioso cráter estaba causado también por la actividad volcánica. En 1896 publicó sus hallazgos en un informe de mucha influencia y para la amplia comunidad geológica el debate estaba resuelto. Pero 6 años más tarde, después de los descubrimientos de Gilbert, el intérprete americano e ingeniero de minas Daniel Barringer llegó al mismo escenario. Quedó intrigado por los misteriosos guijarros de roca de hierro que los pastores habían encontrado alrededor del cráter mientras paseaban a sus rebaños. Barringer estaba convencido de que Gilbert estaba equivocado sobre los orígenes del cráter. Ahora mismo tengo en mis manos un fragmento de lo que lo empezó todo.
No es el tipo de material que uno encuentra en cualquier otro terreno geológico o que se haya creado por un proceso geológico terrestre. Normalmente, el hierro en piedra está mezclado con otros minerales, pero en este misterioso cráter el hierro era casi puro, y lo había en cantidades muy inusuales para lo que se encuentra en la superficie terrestre. Estaba repartido por una zona muy amplia rodeando el cráter. Barringer creía que las piedras que había encontrado eran meteoritos, rocas pequeñas del espacio que se forman cuando los grandes asteroides se rompen. Tenía la impresión de que este enorme agujero en el desierto se había formado gracias a un gran asteroide hecho casi por completo de hierro. Barringer vio enseguida las oportunidades comerciales que esto presentaba. A partir del tamaño del cráter, calculó que el asteroide debió de pesar unos 10 millones de toneladas. El ingeniero estaba convencido de que podría hacerse rico si conseguía hacerse con el hierro. Así pues, en 1903, Barringer compró el terreno del cráter, de 200 acres, y contrató a varias cuadrillas para que empezaran a cavar, convencido de que era el lugar de un impacto al que llamó Cráter del Meteorito. Estamos en uno de los restos del campamento minero de Barringer. Este es el lugar donde sus mineros vivieron, comieron y durmieron mientras buscaban meteoros enterrados, que pensaban que estarían bajo el suelo del cráter. Durante años, Barringer y sus hombres encontraron solo unos pequeños fragmentos de hierro. Impertérritos ante este hecho, siguieron cavando pozos más hondos en la tierra. El mayor de los cuales, el pozo principal, es una isla blanca de escombros en el centro del cráter. De hecho, uno de esos agujeros que tengo cerca alcanzaba una profundidad de casi 120 metros bajo la superficie. En todos estos casos, o en la mayoría de ellos, encontraron pistas de un cuerpo meteórico, pero ninguno gigante como pensaban. Sin embargo, Barringer encontró algunas pistas, formaciones rocosas muy extrañas y únicas como roca fina y pulverizada esparcida por todo el cráter. Se dio cuenta de que es tan fina que podría ser casi polvo de talco. El tipo de cosa que lo alertó enseguida de que no era algo normal en los procesos geológicos que formaron la Tierra de aquí. Para Barringer, la roca pulverizada era una gran pista que apuntaba a otra cosa, el violento impacto de un asteroide. Como geólogo, si hubiera visto esa roca, habría pensado, bueno, esto no es algo que se vea alrededor de un cráter volcánico. Aquí pasa algo raro, tengo que averiguar de qué se trata. Barringer descubrió también otras rarezas. En el borde del cráter, descubrió un lecho de piedras que se había dado la vuelta de forma caótica. Una energía enorme había levantado las piedras de la pared del cráter que tengo detrás. Antes estaban totalmente en horizontal y ahora podemos ver que están giradas hacia arriba. Y si miramos de cerca, justo en el borde del cráter, vemos que ahí sí están volteadas del todo. Durante 27 años, Daniel Barringer continuó cavando de forma obsesiva en busca de este gigantesco asteroide de hierro sin éxito alguno. Barringer murió en 1929, después de haber perdido $600.000 de su propiedad y de los inversores, 6.800 de los actuales euros. El cráter ha permanecido como propiedad de su familia hasta hoy en día. Pero su teoría sobre el impacto en el cráter del meteorito provocó una mayor investigación basada en las 3 pistas que había descubierto. La primera, los pedazos de hierro puro repartidos por todo el cráter. La siguiente, la roca que había quedado reducida a polvo fino. Y finalmente, las extrañas rocas levantadas y volteadas en el borde del cráter. Es muy interesante. A pesar de que Barringer no había convencido a la comunidad geológica del origen del cráter, había conseguido que al menos un grupo reducido de personas se lanzara a una investigación sobre el proceso de los impactos. No quedó resuelto hasta 1960. Un joven geólogo, Eugene Shoemaker, se interesó por las indagaciones de Barringer, pero llevaría la investigación a una nueva dirección que convertiría el cráter del meteorito en uno de los cráteres más investigados de la Tierra. Shoemaker estaba trabajando en los cráteres que dejan las explosiones nucleares en campos de pruebas de Nevada. Su trabajo consistía en averiguar cómo transformaban el paisaje las explosiones. Es intrigante,
porque en los campos de pruebas encontró exactamente las mismas formaciones rocosas que Barringer había descrito en el misterioso cráter del meteoro de Arizona. Shoemaker murió en 1997, pero su mujer, la astrónoma Caroline Shoemaker, recuerda sus hallazgos. Jean comparó el cráter del meteorito con los cráteres que había estado estudiando en el campo de pruebas de Nevada. Allí, Jean vio lechos de roca volteados cerca de lo alto de los cráteres, en los bordes. Y eso le confirmó que había una fuerte similitud porque era un rasgo muy evidente del cráter del meteorito. Shoemaker se encontró con otra pista importante que unía los campos de pruebas de Nevada con el cráter del meteorito. Encontró una muestra de esta roca tan extraña. Esto fue una vez piedra caliza, pero pronto descubrió que había quedado alterada. En los cráteres resultantes de las explosiones de bombas nucleares, Shoemaker descubrió unas estructuras cristalinas, el mismo tipo de estructuras que se encuentran en el cráter del meteorito de Arizona. Hoy comprendemos que esto es un cristal de piedra caliza. En la roca original, todos los cristales de cuarzo quedaron derretidos y se mezclaron en la matriz fibrosa, burbujeante y cristalina que tenemos aquí. Fueron causadas por la increíble energía que se libera con las ondas de choque de una explosión nuclear. Para Shoemaker era una prueba concluyente de que el enorme cráter del meteorito no se había formado por erupciones volcánicas. De hecho, lo había creado el poderoso impacto de un asteroide en apenas una fracción de segundo. La roca dio a los científicos una idea de la edad del cráter. Cuando un asteroide golpea la Tierra, la energía de la explosión queda absorbida por las rocas de alrededor. Usando un proceso llamado datación por termoluminiscencia, los científicos han sido capaces de calcular la cantidad de energía que desprende la roca en forma de luz. Las piedras del cráter del meteorito les indican que el impacto tuvo lugar hace 50.000 años. Pero para algunos, todavía queda un problema con esta teoría. Si la Tierra de Arizona quedó arrasada por un enorme asteroide, ¿dónde está la roca que causó el impacto? Los científicos pensaron en la posibilidad de que el meteorito de hierro se vaporizara con el golpe. Las pruebas concluyentes llegaron en 1997, cuando los científicos lograron simular el impacto usando avanzados modelos por ordenador. Según el tamaño del cráter, calcularon que el asteroide debió de pesar al menos 300.000 toneladas. Estos datos revelaron más tarde que se estrelló contra la Tierra a una velocidad de 40.000 kilómetros por hora. Eso es 35 veces la velocidad del sonido. Debido al impacto, el asteroide provocó una enorme onda de choque varias veces más poderosa que una explosión nuclear. En cuestión de segundos, se creó este cráter que tengo detrás, y los escombros quedaron repartidos por los alrededores. En solo esos segundos, la onda de choque y la explosión de aire a gran velocidad arrasaron todo el paisaje. La onda de choque viajó a través del núcleo del asteroide de hierro, vaporizando la mayor parte del mismo y esparciendo el resto en forma de pequeños guijarros por una extensa zona de hasta 10 kilómetros de distancia. La energía que produjo este cráter llegó a ser desde solo unos cientos de veces a miles de veces más grande que la energía que destruyó las ciudades de Hiroshima y Nagasaki en la Segunda Guerra Mundial. La investigación ha descubierto las razones por las que no hay grandes restos del asteroide en el cráter de Arizona. Las estructuras cristalinas de la roca han mostrado pruebas de una fuerte onda de choque que sucedió al impacto. El modelado por ordenador muestra que la velocidad y el tamaño del asteroide se combinaron para crear la suficiente energía como para que la roca se vaporizara con el mismo impacto. Este cráter es particularmente importante porque es el más joven y el más prístino de la superficie de la Tierra.
También fue el primer cráter reconocido de la superficie, así que en cierto sentido es como una piedra roseta. Es la piedra de toque para la geología. Está aquí para que los especialistas de todo el mundo vengan a estudiarlo y aprendan sobre los impactos como un proceso geológico. Desde 1960, cuando Shoemaker demostró que el cráter del meteorito era el lugar de un impacto, los geólogos han estado buscando más de estas formaciones. Armados con esta nueva información y con las mejoras en la tecnología de los satélites espaciales, lograrían revolucionar nuestra comprensión de cómo los asteroides han moldeado la superficie de la Tierra. Cuando el cráter del meteorito en Arizona demostró que una masa de hierro puede arder en el espacio y crear un enorme agujero, los científicos empezaron a buscar otros ejemplos más. Se preguntaron si sería posible que algunos de los cráteres que atribuían a los volcanes se habrían creado en realidad por asteroides. La investigación se trasladó a Sudbury, en Ontario, Canadá. Allí no hay ningún cráter así, pero durante 150 años la ciudad ha sido el centro de una fabulosa fuente de minerales y un misterio geológico. A 900 metros bajo tierra, en una de las minas de Sudbury, se pueden encontrar unos amplios conductos llenos de cobre y níquel. Hasta hace poco, estas minas estaban asociadas a la actividad volcánica. Uno de los rasgos más distintivos de Sudbury es el hecho de que tiene unos depósitos enormes de minerales. Originalmente se pensaba que tenían alguna relación con la actividad volcánica, con los volcanes y el magma que sale de la Tierra, lo que creaba minerales y metales en su interior. Pero había algo que no encajaba. Cuando los científicos investigaron las rocas de la mina, quedaron muy sorprendidos. Ninguno de los afloramientos era típico del tipo de rocas que se crean en un volcán. Para los geólogos, fue una prueba de que los tesoros de cobre y níquel bajo la superficie se habían formado por un proceso diferente. Se quedaron muy extrañados hasta que supieron del trabajo de Eugene Shoemaker sobre el cráter del meteoro. Eso les hizo preguntarse si aquella enorme mina podría haberse formado también por el impacto de un asteroide. ¿Sería posible que las grandes reservas de cobre y níquel hubieran llegado del espacio? Las rocas enterradas bajo tierra revelan ahora nuevas pruebas al respecto. Lo que tenemos aquí es un sistema de fractura de tipo cónico que tiene estas alineaciones o estrías recorriéndolo y se concentran en un punto concreto. Estas rocas deformadas se llaman conos astillados. Sprague está convencido de que la única fuerza lo bastante poderosa como para deformar una piedra en un cono astillado como este es el impacto de un asteroide. Se forman por la interacción de la onda de choque con las rocas, ya que las comprime como si fueran un muelle. Y cuando la onda se aleja, forman estas estructuras cónicas que podemos ver aquí. Así que es el diagnóstico de un impacto. No se pueden formar de ninguna otra forma. No pueden hacerse con dinamita ni con armas nucleares. Pero los conos astillados solo son una corazonada. La nueva pista viene ahora de la composición de la roca. Es una mezcla de trozos rotos de forma violenta, fusionados en un material fundido. Lo que tenemos aquí está compuesto de los escombros de la corteza terrestre, destruidos en millones de trozos. Y es posible que el material del núcleo pueda contener trazas del meteorito en forma de iridio. El iridio es uno de los materiales más raros en la superficie de la Tierra. En el espacio es miles de veces más abundante. Los asteroides son como basura espacial y su composición varía muchísimo de uno a otro. Algunos están hechos de material mineral, otros de metales como el hierro. Pero todos tienen algo en común, contienen grandes cantidades de iridio. Así que cualquier gran cantidad de iridio que se encuentre en la Tierra puede ser la huella de un impacto. Lo que vamos a hacer es tomar una muestra y analizarla para ver si podemos encontrar algún rastro de iridio, lo que nos dirá si tenemos alguna clase en particular de meteorito. Para encontrar iridio, las muestras de roca del laboratorio se calientan en un horno a miles de grados Celsius. La roca se funde y los metales de la roca se separan formando un disco. Cuando el disco se enfría, se analiza para buscar restos de iridio.
Hola, John. ¿Cómo va? Nada mal. El metal de la roca se disuelve en líquido. Se pasa por un espectrómetro de masas capaz de localizar pequeñas partes metálicas. Este dispositivo tan increíblemente preciso nos proporciona la prueba vital. Las líneas rojas y azules muestran que hay 10 veces más iridio en las piedras de Sudbury que en las muestras de control de la corteza terrestre normal. Es una prueba indiscutible de que Sudbury fue golpeada una vez por un enorme asteroide. Pero, ¿dónde está el cráter del impacto? El paisaje es llano, se mire por donde se mire. Los científicos creen que el cráter ha ido desapareciendo durante el paso de millones de años. La erosión lo fue tapando hasta que todo lo que quedó fue el sutil borde del anillo que se puede ver en imágenes por satélite. Spray y sus colegas han inspeccionado la zona y han descubierto que Sudbury es el segundo lugar de impacto más grande de la Tierra. El cráter tiene 250 kilómetros de diámetro. Eso es 3/4 el tamaño del mayor cráter del mundo, en Bredeford, Sudáfrica. Spray calcula que hace casi 2.000 millones de años, una roca espacial del tamaño del monte Everest se estrelló contra la Tierra en este lugar. Cuando el asteroide aterrizó, produjo un enorme cráter 20 veces más profundo que el Gran Cañón. La energía es tan intensa que la onda de choque sube el proyectil, provocando una gran onda que termina fragmentando el meteorito con una fuerza tan grande que quizás encontraríamos trozos del asteroide de Sudbury en la Luna. Sería bastante probable. Es decir, que terminan disparados hacia el espacio. Pero todavía queda una duda. ¿De dónde han venido las preciosas reservas de níquel y cobre que han convertido a Sudbury en un lugar minero tan famoso? El asteroide se vaporizó, así que los grandes depósitos de metal no pueden haber llegado del espacio. Cuando el asteroide se estrelló, penetró casi 30 kilómetros en la Tierra, creando una gran cavidad en la roca. Los científicos estiman que ese gigantesco agujero solo duró un corto periodo de tiempo. En solo unas horas se derrumbó debido a la gravedad. Es igual que cuando intentas cavar un agujero en la arena de la playa con una pala. Vas quitando arena y solo puedes hacerlo grande hasta que los lados terminan derrumbándose. Después de que las paredes cayeran abajo, el suelo del cráter se llenó con un lago de roca caliente líquida. El agujero se había creado en unos segundos, pero la roca caliente tardó cientos de miles de años en enfriarse. Durante este tiempo, los metales más pesados como el cobre y el níquel, presentes de forma natural en la roca líquida, se hundieron y formaron los depósitos de minerales preciosos de Sudbury. El impacto en Sudbury cambió de forma radical la geología de una región muy amplia, concentrando níquel y cobre en increíbles depósitos subterráneos. Los lugares de impacto eran ahora de algo más que interés académico. Unos depósitos tan ricos de mineral significaban negocio y abundancia económica. Las compañías mineras a la caza de fuentes naturales de material podían usar ahora imágenes por satélite para encontrar nuevos cráteres por todo el mundo. Los anillos que se pueden ver desde el espacio sugieren la posibilidad de un impacto de asteroide gigante. Saben que estos lugares de impacto pueden contener algo más que solo cobre y níquel. Antes se creía también que las ricas minas de oro de Sudáfrica fueron creadas por procesos volcánicos. Pero el descubrimiento de conos astillados en los años 60 y las estructuras anulares vistas por satélite revelaron lo que ahora se considera el mayor cráter de impacto del planeta. Aquí el impacto concentró minerales muy valiosos en la roca, creando esta vez preciados depósitos de oro. En Chicxulub, México, los científicos descubrieron restos de un gran impacto de asteroide que arrasó toda la población de dinosaurios hace 65 millones de años. Pero hace poco, los científicos han establecido un enlace entre el enorme cráter de Chicxulub y la gigantesca reserva de petróleo descubierta cerca. Cuando el asteroide se estrelló en la corteza terrestre, fracturó las rocas subterráneas convirtiéndolas en porosas. El petróleo, abundante en las capas más profundas, subió y fue absorbido por estas rocas porosas, creando una reserva de petróleo.
Ahora los científicos podrían reconocer más fácilmente los signos de un gran impacto. Los conos astillados son prueba de fuertes ondas de choque. La presencia del iridio, un material espacial, demuestran el impacto de un asteroide. Y las imágenes por satélite muestran que los cráteres se pueden vincular a grandes reservas minerales. Además de los minerales hallados en diferentes lugares de impacto, los asteroides han dejado pruebas de una destrucción masiva, y esto ha llevado a los científicos a una terrorífica conclusión. Si algo así ocurrió en el pasado, hay pocas dudas de que pueda volver a ocurrir. ...9 de octubre de 1992... Johnstown, Pensilvania. Miles de aficionados al deporte estaban mirando cómo jugaba el equipo local del instituto cuando un deslumbrante meteorito cruzó los cielos. En solo unos segundos, atravesó el este de Kentucky, Carolina del Norte, Maryland y Nueva Jersey. Se convirtió en una de las bolas de fuego más grabadas de la historia. Cuando aterrizó en Peekskill, Nueva York, destrozó el maletero de un coche. Por suerte, nadie resultó herido. El 20 de noviembre de 2008, un asteroide volvió a golpear la Tierra. Una poderosa bola de fuego se estrelló en el oeste de Canadá. Mientras cruzaba los cielos de Alberta, se rompió en miles de pedazos. Fue el mayor número de fragmentos que se ha registrado de una misma caída. Cada año golpean la Tierra casi 4.500 meteoritos de pequeña envergadura. Alrededor del 99% de estos impactos pasan desapercibidos y el daño es mínimo, pero en raras ocasiones los asteroides pueden ser devastadores. Hace 13.000 años, los grandes glaciares se retiraban y la última de las edades del hielo llegaba a su fin. La gente de Clovis, algunos de los primeros habitantes humanos de América del Norte, vagaron por los grandes llanos junto a bestias gigantes. Un equipo de arqueólogos está investigando las pruebas que dejaron en la Sheridan Cave, Ohio, al suroeste del lago Erie. La gente de Clovis eran cazadores-recolectores. En otras palabras, cazaban por diversión y recogían plantas silvestres. En aquel periodo había unos animales a los que llamamos megamamíferos, que incluían a grandes criaturas parecidas a los elefantes, como el mamut lanudo o el mastodonte americano. De pronto, todos los restos de los megamamíferos y las armas que usaban la gente de Clovis desaparecieron. Los geólogos hicieron la misma observación en otras excavaciones de Estados Unidos. Tankersley está convencido de que una catástrofe llevó a los mamuts a la extinción. Es posible que en un solo segundo 30 tipos distintos de megamamíferos se extinguieran y la tecnología de Clovis desapareciera para siempre. Las pistas sobre lo que ocurrió estaban en otra parte de la cueva. Están en una formación geológica conocida como el Manto Negro. Es una línea oscura de roca compacta con escombros carbonizados y sugiere una muerte violenta. La capa negra que vemos es carbón de un alto contenido orgánico. Y lo que tenemos aquí son los restos de animales que vivían en aquel tiempo y cuya carne quedó carbonizada hasta los huesos. Para que ocurriera eso, tenemos que hablar de entre 250 y 650 grados centígrados. La causa de este infierno fue durante mucho tiempo un misterio, pero en las profundidades de estas cuevas de Ohio, Tankersley cree haber encontrado restos del impacto de un meteorito. Esto es lo que se conoce como un medidor de susceptibilidad magnética. Mide el grado de magnetismo de las capas de sedimentos. Si tomamos una lectura de la capa anterior al asteroide y miramos la medición, vemos que está alrededor de 7. Si ahora la comparamos con el manto negro, donde hemos encontrado micrometeoritos, vemos que hay 50 veces más magnetismo que en la capa anterior, lo que prueba la llegada de un asteroide o gran cometa.
Al igual que con el cráter del meteorito de Arizona, Tankersley cree que el asteroide trajo grandes cantidades de hierro, causando un fuerte campo magnético. Cuando el asteroide entró en la atmósfera, se quemó en miles de pequeños micrometeoritos. Tankersley cree que el impacto aniquiló a los megamamíferos y llevó a la gente de Clovis al borde de la extinción. Los más escépticos entre la comunidad científica ponen en duda esta teoría. Creen que la devastación podría haberse causado por un rayo o un incendio causado por la propia gente de Clovis. Pero hace poco se han descubierto más pruebas del poder destructivo de estas rocas asesinas. En marzo de 1994, Caroline Shoemaker y un equipo de astrónomos hicieron un descubrimiento extraordinario. Estaban observando e inspeccionando el cielo nocturno cuando una enorme bola de fuego se acercó a Júpiter. Apareció una línea de luz borrosa. La miré y me quedé de piedra. Parecía un cometa aplastado, porque estaba borroso. No era un asteroide, sino un cometa con cola. Ahora se llama Shoemaker-Levy 9. El cometa mezcla de roca espacial gigante y hielo que se dirigió al planeta Júpiter. Fue muy emocionante. Ya nos habían ascendido, pero subimos todavía más, porque esto era muy extraño. Nadie había visto nunca un cometa en la órbita de Júpiter, aunque sabíamos que habían pasado más, pero nadie había visto el impacto de un cometa en otro cuerpo del espacio. Por primera vez, el mundo entero estaba viendo unas rocas gigantes viajando a gran velocidad por el espacio hacia un planeta. Cuando entraron en la atmósfera de Júpiter, ocurrió algo increíble. Las rocas explotaron causando unas grandes ondas expansivas. Dejaron una serie de agujeros en Júpiter, cada uno más grande que la propia Tierra. El impacto de Júpiter fue sensacional. Era tan grande que se podía ver el punto negro. Se podía ver el primer anillo y la nube de polvo. El equipo había presenciado una detonación aérea. Cuando las grandes bolas de fuego se acercaron a Júpiter a alta velocidad, se vieron frenadas por la atmósfera del planeta. La energía del movimiento se convirtió en presión y calor. Y el resultado fue una enorme explosión. Una detonación similar sobre la Tierra podría aniquilar toda la vida del planeta. El físico Mark Boslugh trabaja en los secretos laboratorios de investigación Sandia de Nuevo México. Es uno de los científicos que investigan las posibilidades de tal Armagedón. Los datos sugieren que quizás no estemos tan seguros como pensábamos. La investigación nos lleva esta vez a la remota región de Siberia. El 30 de junio de 1908, un gran destello de luz atravesó los cielos. Segundos más tarde, tuvo lugar el sonido de una explosión. La zona de Tunguska había sido atacada por una detonación aérea. Una onda expansiva devastadora arrancó miles de árboles y allanó más de 1.300 kilómetros cuadrados del bosque de taiga. Todavía quedan algunas pruebas. Algunos de los árboles que se arrancaron en 1908, a pesar de que llevan muertos más de 100 años, siguen estando ahí. Los científicos pensaban que la destrucción fue causada por un asteroide de unos 30 metros. Y también que los asteroides de ese tamaño solo llegarían a la Tierra una vez cada 1000 años. Pero en 2008, Boslugh descubrió algo alarmante. Con simulación avanzada por ordenador, calculó que un pequeño meteorito de solo 6 metros podría causar un suceso como el de Tunguska. Bueno, en realidad la detonación aérea fue más pequeña de lo que la gente pensó durante los últimos 20 años. Y la razón por la que pensamos que fue menor es por este fallo en el momento que continuó bajando la cantidad de energía. Lo que se muestra aquí es un asteroide que viene desde la parte superior derecha y baja hacia la atmósfera. Explota a unos 13 kilómetros de la superficie, pero se puede ver que continúa bajando. Así que toda esa energía continúa bajando también y desencadena esa gran onda expansiva.
La onda es una gran explosión de aire, de vientos huracanados. Eso es lo que arranca los árboles del suelo. Basándonos en esta teoría, y según las estadísticas, los asteroides capaces de crear otro Tunguska podrían golpear nuestro planeta cada 100 años. Si ocurriera una explosión así cerca de una zona habitada, las consecuencias podrían ser devastadoras. Bueno, si ocurriera algo así en el cielo de Los Ángeles, destruiría los edificios que hubiera debajo de esa zona. Unos 1.400 kilómetros cuadrados o así. Por lo que arrasaría una enorme porción de la zona metropolitana de Los Ángeles. La investigación ha revelado que los impactos de asteroides pueden ser increíblemente destructivos. El manto negro de sedimentos en la Ceridian Cave de Ohio es la prueba de que un impacto de meteorito podría haber llevado a la extinción a los megamamíferos. La explosión de una enorme bola de fuego en la atmósfera de Júpiter demostró a los científicos en tiempo real el poder destructivo de las detonaciones aéreas. Y la explosión sobre Siberia demuestra a su vez que un meteorito de apenas 6 metros puede crear una devastación masiva. La poderosa fuerza de un asteroide es evidente, pero la historia no termina aquí. Una vez examinadas, las rocas de asteroide revelan secretos extraordinarios sobre los inicios de nuestro sistema solar. Los asteroides que viajan por el espacio han transformado la superficie de nuestro planeta. Pero hay una cosa que los científicos tienen que investigar todavía: los restos de las rocas de meteorito. Contienen información muy valiosa sobre los orígenes de nuestro sistema solar y la formación del planeta Tierra. Pero esto presenta un problema para los científicos. Muchos de los grandes asteroides se vaporizan cuando impactan en la Tierra, destruyendo gran parte de sus pistas ocultas. Los geólogos tienen que buscar trozos más pequeños de asteroides partidos, los llamados meteoritos. Al tener un peso menor, estas rocas sobreviven la fiera lucha para atravesar la atmósfera terrestre y aterrizan intactas en la superficie del planeta. Geoff Notkin y su grupo están cazando meteoritos en un lecho de río seco de Arizona. Están inspeccionando el terreno con detectores de metal a la espera de señales que les indiquen dónde encontrar los meteoritos de hierro. La mayoría de las veces solo encuentran polvo de hierro, pequeñas partículas magnéticas del espacio que se adhieren al martillo magnético. Se estima que cada año caen en la Tierra miles de toneladas de meteoritos. Pero la inmensa mayoría son partículas de polvo que se posan en la superficie del planeta y pasan desapercibidas. Lo que busca Notkin no es polvo espacial, sino las increíblemente valiosas rocas del espacio exterior. Lleva cazando meteoritos desde hace 15 años y ha conseguido una colección de varios cientos de ejemplares. Hay 3 tipos básicos de meteoritos. Los de hierro son mis favoritos, porque son los que la mayoría de personas imaginan cuando piensan en meteoritos. Además, suelen tener una superficie muy atractiva como esta de aquí, causada por la fricción de la atmósfera. El siguiente grupo son piedras, y son muy parecidas en apariencia a las piedras terrícolas, pero contienen trazas de hierro y níquel del espacio que no podemos encontrar en las rocas de la Tierra. Y el tercer grupo, las rocas de hierro, es el más raro de los 3 y también el más valioso. El valor de algo así es de entre 15.000 y 20.000 euros. Si cogiéramos esta muestra y la abriéramos por la mitad, revelaría su hermoso interior. Los cristales de olivino, conocidos popularmente como piedra semipreciosa, el peridoto. Dejando de lado el valor monetario, para las geólogas como Minnie Wadba, estos meteoritos son una ventana al pasado antiguo de la Tierra. En la Universidad del Estado de Arizona dirige un departamento para analizar algunas de las rocas de meteorito más antiguas que han aterrizado en la Tierra. Este meteorito de aquí, esta cóndrita tan rica en carbono, seguramente es un modelo muy cercano al tipo de materiales que bombardearon la Tierra al principio de su vida. Se llaman condritas porque tienen estas pequeñas inclusiones. Las conclusiones esféricas se llaman cóndrulos.
y se encuentran entre algunos de los primeros sólidos que formaron nuestro sistema solar. Al principio de nuestro sistema solar no había más que gas y polvo. Al enfriarse, empezaron a formarse los asteroides sólidos. Con la tecnología moderna, los científicos han sido capaces de determinar su edad exacta. Se cree que muchos meteoritos se formaron hace 4.600 millones de años. Pero con la tecnología moderna ha sido posible datar con gran precisión las rocas. Y ahora sabemos que mirando meteoritos como este, por ejemplo, el sistema solar se formó hace 4.567 millones de años. Hemos conseguido concretar la edad hasta el millón de años, nada menos. Así que podemos poner fecha a nuestro sistema solar observando los meteoritos. Mientras las rocas flotaban en el espacio, iban chocando y creciendo en cuerpos más grandes. Estas antiguas rocas fueron los ladrillos para construir los planetas, incluyendo nuestra Tierra. Observando estos tipos de meteoritos, podemos empezar a comprender cómo se formó nuestro planeta y qué tipo de procesos debieron de ocurrir en ella. Porque cuando miramos los meteoritos, en realidad, estamos viendo el interior de pequeños cuerpos planetarios. Después de que los planetas se formaran, los escombros restantes se fueron acumulando y crearon una nube de roca y polvo entre Marte y Júpiter. Se llama el cinturón de asteroides. De vez en cuando, una de estas rocas se sale del circuito y viaja por el espacio a 40.000 kilómetros por hora. Cuando traspasa la atmósfera y aterriza, deja una información de valor incalculable sobre las condiciones de la Tierra primitiva. Puede que incluso pistas sobre cómo empezó la vida. A finales de los 60, una memorable lluvia de meteoritos golpeó la ciudad de Murchison, en Australia. Los científicos de todo el mundo fueron a investigarlo. Cientos de rocas habían caído desde el espacio, saludando a los residentes de Murchison con un olor agrio de material orgánico en descomposición. Si abrimos este bote de material de Murchison y lo olemos, la verdad es que huele muy fuerte. Es una especie de componente orgánico volátil que está expulsando gas de esta roca incluso hoy en día. La profesora Wadba y su departamento empezaron a analizar el meteorito de Murchison. Parece increíble, pero descubrieron que contenía componentes orgánicos llamados aminoácidos. Estas complejas moléculas son esenciales para toda vida. Los materiales orgánicos en este tipo de meteoritos fueron los cimientos de la vida, tal como la conocemos hoy en día. Este es el material con el que empezó la vida en nuestro planeta. Es posible que las semillas de la vida llegaran desde el espacio, surcándolo con asteroides y meteoritos. En el caso de nuestros orígenes, no está muy claro si lo que necesitamos se originó en la Tierra. Las semillas de nuestra vida y la de las formas de vida primigenias podrían haber llegado de otro planeta u otro sistema solar. Los nuevos descubrimientos en los impactos de asteroides han revolucionado nuestra comprensión de cómo se hizo la Tierra. Los lechos de roca volteados en el cráter del meteorito dan pistas de un gran impacto. Los avanzados modelados por ordenador nos muestran que las rocas de asteroides se vaporizan tras el impacto. Los restos de iridio en las rocas de Sudbury son la prueba de que tuvo lugar un impacto de asteroide que concentró metales preciosos. Gracias a los meteoritos que aterrizan en la Tierra, los científicos han sido capaces de calcular que nuestro sistema solar se formó hace exactamente 4.567 millones de años. Y el análisis de la roca espacial nos demuestra que quizás las semillas orgánicas de la vida llegaran a la Tierra desde el espacio exterior. Los impactos de los asteroides han moldeado gran parte de la geología de la Tierra, pero tomando ejemplos del pasado, han demostrado tener el poder para aniquilar nuestro planeta por completo, en solo un instante. Bajo la superficie. En todos estos casos, o en la mayoría de ellos, encontraron pistas de un cuerpo meteórico,
pero ninguno gigante como pensaban. Sin embargo, Barringer encontró algunas pistas, formaciones rocosas muy extrañas y únicas como roca fina y pulverizada esparcida por todo el cráter. Se dio cuenta de que es tan fina que podría ser casi polvo de talco. El tipo de cosa que lo alertó enseguida de que no era algo normal en los procesos geológicos que formaron la Tierra de aquí. Para Barringer, la roca pulverizada era una gran pista que apuntaba a otra cosa, el violento impacto de un asteroide. Como geólogo, si hubiera visto esa roca, habría pensado, bueno, esto no es algo que se ve alrededor de un cráter volcánico. Aquí pasa algo raro, tengo que averiguar de qué se trata. Barringer descubrió también otras rarezas. En el borde del cráter, descubrió un lecho de piedras que se había dado la vuelta de forma caótica. Una energía enorme había levantado las piedras de la pared del cráter que tengo detrás. Antes estaban totalmente en horizontal y ahora podemos ver que están giradas hacia arriba. Y si miramos de cerca, justo en el borde del cráter, vemos que ahí sí están volteadas del todo. Durante 27 años, Daniel Barringer continuó cavando de forma obsesiva en busca de este gigantesco asteroide de hierro sin éxito alguno. Barringer murió en 1929, después de haber perdido $600.000 de su propiedad y de los inversores, 6.800 de los actuales euros. El cráter ha permanecido como propiedad de su familia hasta hoy en día. Pero su teoría sobre el impacto en el cráter del meteorito provocó una mayor investigación basada en las tres pistas que había descubierto. La primera, los pedazos de hierro puro repartidos por todo el cráter. La siguiente, la roca que había quedado reducida a polvo fino. Y finalmente, las extrañas rocas levantadas y volteadas en el borde del cráter. Pero esto era solo una teoría. En aquel momento, nadie había probado que ningún cráter de la Tierra lo hubiera causado un asteroide. Así pues, Gilbert decidió viajar en 1822 al misterioso cráter de Arizona. Se preguntaba si podría tener un origen basado en el impacto o por el contrario era de origen volcánico. Tenía esas dos hipótesis y quería comprobarlas. Gilbert asumió que si el cráter lo había creado un asteroide, tendría que encontrar una gigantesca roca alienígena en el centro, pero no había ninguna. Sin embargo, vio lo que pensaba, que eran signos de que la causa podría ser un volcán. Cuando Grub Gilbert llegó allí, se dio cuenta de que aquel agujero en el suelo tenía relación con algunos picos volcánicos que había más lejos. Se pueden ver al fondo desde el borde del cráter o un poco más lejos. Creo que inmediatamente tuvo la seguridad de que se trataba de un origen volcánico y no de uno meteórico. No muy lejos del misterioso cráter, Gilbert encontró otro enorme agujero muy parecido. Cuando lo vio, afirmó que se trataba de un tipo de cráter volcánico bastante raro llamado maar. Sabía que 4 años atrás, en Japón, los científicos habían presenciado la formación de un maar después de que tuviera lugar una enorme explosión subterránea de vapor. El cráter resultante se parecía al enorme agujero que Gilbert había encontrado en el desierto de Arizona. Se producen cuando el magma basáltico se alza a través de la corteza terrestre, encuentra agua subterránea y crea una explosión de vapor que produce un cráter como el que tengo detrás. Por misterioso que parezca, los dos cráteres casi idénticos estaban a solo 80 kilómetros uno de otro en el mismo desierto. Se sabe que uno lo había causado una explosión subterránea de vapor. Debido a su proximidad, Gilbert concluyó que el misterioso cráter estaba causado también por la actividad volcánica. En 1896 publicó sus hallazgos en un informe de mucha influencia y para la amplia comunidad geológica el debate estaba resuelto. Pero 6 años más tarde, después de los descubrimientos... Es muy interesante. A pesar de que Barringer no había convencido a la comunidad geológica del origen del cráter, había conseguido que al menos un grupo reducido de personas se lanzara a una investigación sobre el proceso de los impactos. No quedó resuelto hasta 1960. Un joven geólogo, Eugene Shoemaker, se interesó por las indagaciones de Barringer, pero llevaría la investigación a una nueva dirección que convertiría el cráter del meteorito en uno de los cráteres más investigados de la Tierra.
Shoemaker estaba trabajando en los cráteres que dejan las explosiones nucleares en campos de pruebas de Nevada. Su trabajo consistía en averiguar cómo transformaban el paisaje las explosiones. Es intrigante, porque en los campos de pruebas encontró exactamente las mismas formaciones rocosas que Barringer había descrito en el misterioso cráter del meteoro de Arizona. Shoemaker murió en 1997, pero su mujer, la astrónoma Caroline Shoemaker, recuerda sus hallazgos. Jean comparó el cráter del meteorito con los cráteres que había estado estudiando en el campo de pruebas de Nevada. Allí, Jean vio lechos de roca volteados cerca de lo alto de los cráteres, en los bordes. Y eso le confirmó que había una fuerte similitud porque era un rasgo muy evidente del cráter del meteorito. Shoemaker se encontró con otra pista importante que unía los campos de pruebas de Nevada con el cráter del meteorito. Encontró una muestra de esta roca tan extraña. Esto fue una vez piedra caliza, pero pronto descubrió que había quedado alterada. En los cráteres resultantes de las explosiones de bombas nucleares, Shoemaker descubrió unas estructuras cristalinas, el mismo tipo de estructuras que se encuentran en el cráter del meteorito de Arizona. Hoy comprendemos que esto es un cristal de piedra caliza. En la roca original, todos los cristales de cuarzo quedaron derretidos y se mezclaron en la matriz fibrosa, burbujeante y cristalina que tenemos aquí. Fueron causadas por la increíble energía que se libera con las ondas de choque de una explosión nuclear. La Tierra, un viejo planeta de 4.500 millones de años, todavía en evolución. Así como sus continentes se mueven y se chocan, los volcanes entran en erupción y los glaciares crecen y se hunden. La corteza terrestre se esculpe de formas muy numerosas y fascinantes, dejando tras de sí un rastro de misterios geológicos. En este capítulo investigamos una fuerza increíble que moldea la Tierra. Es de origen extraterrestre y no ocurre durante millones de años, sino en apenas unos segundos. Es una fuerza causada por el enorme impacto de los asteroides, rocas gigantes que provienen del espacio. La investigación de los impactos de asteroides ha proporcionado a los científicos una idea de cómo se formó el universo, proporcionando una ventana al antiguo pasado del planeta Tierra. Así se hizo la Tierra. Asteroides. Hay un enorme agujero en el desierto de Arizona, 56 kilómetros al este de Flagstaff. Es gigantesco. Mide 1.200 metros de diámetro y 160 de profundidad. Dentro de él podría caber el monumento a Washington. El misterio contra el que luchaban los geólogos a finales del siglo XIX era ¿cómo se ha formado? Todos estaban de acuerdo en que solo una fuerza masiva podría haber creado tan gran abismo. Pero ¿cuál era esa fuerza? La teoría más probable era que una explosión volcánica había arrasado el terreno. Los científicos ya habían descubierto antes cráteres de un tamaño similar en zonas volcánicas. Pero Grub Gilbert, geólogo jefe en el Servicio de Inspección Geológica de los Estados Unidos, tenía otra idea en mente. Una que le llegó después de observar los cráteres en la Luna a través de su telescopio. Vio varias similitudes entre los cráteres de la Luna y el misterioso agujero del desierto de Arizona, lo que le llevó a especular que el cráter del desierto lo había creado el impacto de un asteroide. Descubrimientos de Gilbert, el intérprete americano e ingeniero de minas Daniel Barringer llegó al mismo escenario. Quedó intrigado por los misteriosos guijarros de roca de hierro que los pastores habían encontrado alrededor del cráter mientras paseaban a sus rebaños. Barringer estaba convencido de que Gilbert estaba equivocado sobre los orígenes del cráter. Ahora mismo tengo en mis manos un fragmento de lo que lo empezó todo. No es el tipo de material que uno encuentra en cualquier otro terreno geológico o que se haya creado por un proceso geológico terrestre. Normalmente, el hierro en piedra está mezclado con otros minerales, pero en este misterioso cráter el hierro era casi puro, y lo había en cantidades muy inusuales para lo que se encuentra en la superficie terrestre. Estaba repartido por una zona muy amplia rodeando el cráter.
Barringer creía que las piedras que había encontrado eran meteoritos, rocas pequeñas del espacio que se forman cuando los grandes asteroides se rompen. Tenía la impresión de que este enorme agujero en el desierto se había formado gracias a un gran asteroide hecho casi por completo de hierro. Barringer vio enseguida las oportunidades comerciales que esto presentaba. A partir del tamaño del cráter, calculó que el asteroide debió de pesar unos 10 millones de toneladas. El ingeniero estaba convencido de que podría hacerse rico si conseguía hacerse con el hierro. Así pues, en 1903, Barringer compró el terreno del cráter, de 200 acres, y contrató a varias cuadrillas para que empezaran a cavar, convencido de que era el lugar de un impacto al que llamó Cráter del Meteorito. Estamos en uno de los restos del campamento minero de Barringer. Este es el lugar donde sus mineros vivieron, comieron y durmieron mientras buscaban meteoros enterrados, que pensaban que estarían bajo el suelo del cráter. Durante años, Barringer y sus hombres encontraron solo unos pequeños fragmentos de hierro. Impertérritos ante este hecho, siguieron cavando pozos más hondos en la tierra. El mayor de los cuales, el pozo principal, es una isla blanca de escombros en el centro del cráter. De hecho, uno de esos agujeros que tengo cerca alcanzaba una profundidad de casi 120 metros.